Y comenzamos hoy nuestro café y té hablando de educación sexual, de cómo tenemos que empezar en casa a introducir este tema con nuestros hijos. Para eso está con nosotros, como cada 2 o 3 semanitas, que nos acompaña nuestra psicóloga Mónica González. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ella pasa consulta en el Hospital Quirón en Marbella y bueno, nos ayuda siempre a resolver o por lo menos cómo tratar de forma natural ciertos temas. El tema sexo, el tema sexual, siempre la palabra ya nos da un poquito de reparo cuando hay niños en casa. ¿Es cierto? Sí, sigue siendo todavía un tema bastante tabú y eso yo creo que ya deberíamos superarlo porque además el sexo es algo natural, ¿no? Forma parte de la vida, además es el principio de la vida. Así que es algo muy bonito, ¿no? Como para darle un toque negativo, pecaminoso todavía. No debería ser así. A nuestros hijos lo más importante es transmitirles eso, en primer lugar, la naturalidad. Desde que son pequeños, además. Naturalidad desde que son pequeños. Por ejemplo, sabemos que a ciertas edades, cuando no, incluso pequeñitos, la niña o el niño empieza a descubrirse sus genitales, empieza a tocarse, empieza a hacer preguntas. Y para nada podemos reaccionar con, ay, no te toques, eso es malo, no sé, no puedes hablar de este tema. Efectivamente, es que no es algo malo y ya no es solo que le digamos o el mensaje que decimos al niño a veces con la boca, es que hay veces que los padres nos escandalizamos cuando vemos, y aunque no se lo digamos con palabras, los niños sí perciben esa emoción desde la madre o desde el padre, ¿no? De que esto, a veces porque a los padres también les da miedo, ¿no? Enfrentarse a eso. Y es que los niños, como tú has dicho, desde pequeñitos empiezan a descubrir su cuerpo, empiezan a descubrir que hay zonas donde ellos obtienen placer, lógicamente, y eso es algo natural y es así, y entonces, por supuesto, regañarles no, porque es que no es algo malo. ¿Cómo tendríamos que entrarle? Sí que, igual que hay otras cosas que tenemos claro que debemos enseñarles que se hacen en la intimidad, ¿no? O que forman parte de la intimidad de la persona, pues eso también. O sea, hay zonas de tu cuerpo que no pasa nada porque te las toques en público o te las toque alguien, te acaricie, ¿no? El tema de las caricias. Sin embargo, hay otras zonas que sí tenemos que enseñar al niño que eso es algo íntimo suyo y que debe hacerlo en privado. Y que, esto también es importante, hay caricias que sí las puede hacer un adulto a un niño y hay otras que no. Importante que los niños sepan qué zonas de su cuerpo un adulto no debe tocar. Un adulto no debe tocar para prevenir el tema de abuso y todo esto. Que tanto se ha dado, se sigue dando y bueno, esperemos que no se dé más, ¿no? Pero bueno, eso cuando son pequeñitos. Cuando son pequeñitos. ¿A partir de qué edad el niño empieza a tener, bueno, pues curiosidad por el tema sexo, de dónde vienen los bebés? ¿Cómo le explicamos a un niño de dónde vienen los bebés? Porque eso siempre me ha llamado la atención. Sí, antes era la cigüeña, ¿no? La cigüeña, se decía que la cigüeña la había traído en el pico. Bueno, pues o de París. Yo creo que ahí sí vamos avanzando bastante, porque bueno, cuando un niño tiene un hermanito después, está claro que ve que la mamá está embarazada, ¿no? Y se le dice que el bebé está ahí, ¿no? Está creciendo la barriguita. Y cuando no, pues qué mejor manera de explicar al niño que la vida viene del amor de un hombre y una mujer, ¿no? O sea, el tema de la cigüeña no tiene ningún sentido. No pasa nada por explicarle a un niño y da igual que sea pequeño, ¿no? Puede entender eso. Luego hay otras cosas que nosotros ya iremos viendo a medida que el niño va creciendo y nos va demandando, porque bueno, hay niños que empiezan antes a hacer preguntas. A preguntar. Y otros niños, bueno, pues tardan más o preguntan menos, pero en lo que el niño pueda entender hay que contestarle con la mayor naturalidad posible. Un bebé viene de la unión, del amor, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Papá y mamá nos queremos mucho. Efectivamente. Y bueno, pues nos damos mucho amor y de ahí nace, ¿no? Claro. Lo que pasa que preguntarán, bueno, ¿y cuando son más mayores, afortunadamente en el cole también... tenemos talleres. Sí, y bueno, y se les enseña lo que es un poco
poco el cuerpo, ¿no? Y la diferencia entre No. chicos y chicas. Y yo creo que en el cole ya también tienen mucha información y eso luego se completa en casa, ¿no? Claro, que no quiere decir que seamos naturales con nuestros hijos, ya me lo decía en el email que me enviaste, ser naturales con nuestros hijos con este tema no significa que vayamos a dejarle que vea películas No. subidas de tono, eso no quiere decir. No, porque es que la pornografía no tiene nada que ver con esta visión que yo estoy intentando transmitir, que es del sexo como algo natural. Y con amor. Y con amor, porque, bueno, esto sí, cuando hablamos ya con nuestros hijos un poco más mayores, incluso ya preadolescentes, la visión que deberíamos transmitirles del sexo es que es un acto de amor. O sea, la máxima unión entre dos personas que se quieren. Ya sabemos que de adultos, o sea, el sexo no tiene por qué estar unido al amor y somos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, todo eso está muy bien, pero cuando somos adultos, esa no debe ser la idea que debemos transmitir a un niño ni a un preadolescente, claro, a un adolescente, que sí la tienen mucho fuera del entorno familiar. Entonces, bueno, desde dentro podemos un poco contrarrestar esa visión más frívola, ¿no?, del sexo que también hay y que puede hacer luego mucho daño a nuestros adolescentes. Claro, y bueno, adolescentes, ya en esa época empiezan a tener sus primeros novietes o novietas, relaciones, primeros besos, ya sabemos que nuestro hijo sale con otros niños o niñas en pandilla. Momento en que en casa tenemos que sentarles y cómo hablaríamos a nuestros hijos. Sí, porque es que además muchas veces nos da miedo enfrentar este tema porque es algo, lógicamente, que a los padres pues nos da miedo, ¿no? Y hay veces que lo que nos da miedo pensamos que, bueno, si no lo hablamos o no queremos mirar ahí, ¿no? Y aunque no nos guste, nuestros hijos cada vez más tempranito empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales y entonces, como es algo inevitable, que los padres no vamos a poder evitar que eso pase, es mucho mejor que nuestros hijos estén informados para que tengan un sexo seguro y unas relaciones seguras desde el punto de vista no solo fisiológico, también emocional. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que dar mucha confianza al niño o a la niña para que nos cuente, para que nos pida consejo y no lo haga por fuera o en otras vías como internet y que se equivoque y que se malinforme, ¿no? Efectivamente, si hemos empezado a tratar este tema desde que los niños son pequeños con naturalidad, como hemos dicho, va a ser mucho, y hay una confianza, ¿no?, entre padres e hijos, va a ser mucho más fácil que ante cualquier duda o cualquier problema el niño venga a nosotros. Pero no siempre hay que esperar, bueno, no siempre no hay que esperar eso. Antes de eso tenemos que nosotros provocar estas conversaciones, ¿no?, o dar información pues sobre lo que es la conducta sexual, sobre precauciones, lógicamente. No solamente para evitar embarazo. También para evitar enfermedades, está claro, ¿no?, que casi que yo creo que es incluso más importante, ¿no?, que el tema de embarazos no deseados, eso es súper importante. Y luego educar a nuestros adolescentes en el respeto también cuando hablamos de sexo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer muchísimo mejor si emparejamos el sexo al amor, como hemos dicho antes. Hay que intentar que ese sea, bueno, hay que conseguir que sea el camino. Sí. Por lo tanto, ¿cómo en casa vamos a ir creando ese clima de que el sexo sin amor no debe existir? Tenemos que... ¿Cómo lo vamos creando? Bueno, pues poco a poco, ¿no? Si ya sí. empezamos explicando a los niños que el sexo es la unión entre dos personas que se quieren, ¿no?, vamos a ir siguiendo por ese camino. Ten en cuenta que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, cuando, como por ejemplo la primera experiencia sexual, ¿no?, es algo desconocido y que produce pues, una tensión, ¿no?, o unos miedos. Y es muy importante que eso se haga con alguien que realmente... A la persona que quieres. Efectivamente, y eso es lo que debemos fomentar, porque es que ahora entre las niñas, bueno, entre los niños, pero las niñas parece que son más vulnerables, ¿no? Tienen un poco como que a partir de esta edad yo ya tengo que... Tener mi primera experiencia. Sí, y eso es muy negativo, luego hace mucho daño a las niñas. No sé, pues eso es algo que si hemos transmitido a los niños la idea de que es algo que hay que compartir con alguien a quien tú quieres, ¿no?, o de quien estás enamorada y que debe ser una consecuencia del amor, pues vamos a proteger
o vamos a hacer a crear una seguridad, ¿no?, en esa situación, que es algo nuevo y que puede traer consecuencias desagradables para nuestras Claro, porque hijas, además ¿no? esa primera experiencia se va a recordar el resto de tu vida. Vamos a intentar que lo que recordemos el resto de nuestra vida sea algo especial, algo tierno, algo maravilloso, ¿no? Eso es. Y la manera es pues habiendo educado, ¿no?, a nuestros hijos en ese sentido. Y muy importante no dejar este tema como al azar, ¿no?, o a lo que los niños encuentren a través de medios de comunicación, porque es que ahí, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, hay una visión, como decíamos antes, como muy superficial, ¿no?, muy instrumental de lo que es el sexo. Y esto, luego, la realidad personal o la realidad que viven los chicos no es esa. Y luego esto hace que sufran mucho, porque el enamoramiento en un adolescente, bueno, ¿no?, es lo más, y el desamor ya ni te cuento. Es lo más. Entonces, el sexo es un medio desgraciadamente, para luego también sufrir, ¿no?, para que las chicas, pues eso, lo pasen mal o puedan pasarlo mal. Por lo tanto, en casa, si tenemos niños, lo ideal sería que desde pequeños ya normalidad y que siempre uniésemos el sexo al amor que se tienen papá y mamá, o bueno, pues que se han tenido siempre las parejas, ¿no? Y que cuando llegan a una cierta edad, a partir de la ESO, yo creo que sería lo suyo, ¿no? Porque el niño hoy en día, con esto de que se ha cambiado el tema de los estudios, ¿no?, y que el calendario, ¿no?, me imagino que además, eso sería un poco ya el barómetro, ¿no? Sí, porque además, pues eso, a partir de los 11, ¿no? 12 años. 12 años, que sí, ahí ya tenemos que abordar el tema. Empezar ya con pequeñas dosis para que el niño vaya creando confianza en nosotros. Sí, y de todas formas eso, los niños, si se prueba, los padres van a comprobar que lo reciben muy bien. Sí. Y agradecen esa información. Luego hay otra cosa que no hemos dicho, que es también educar en el respeto, ¿no?, que debe implicar la sexualidad, el respeto al otro y sobre todo a uno mismo. Que no dejemos hacer ni que hagan nada que no tengamos ganas. Efectivamente, todo no vale, por muy enamorada que esté, ¿no? Hay unos valores, un respeto primero hacia mí mismo, que eso debe estar por encima de todo, ¿no?, ya lo hemos hablado alguna vez, y luego, por supuesto, hacia el otro. O sea que... El respeto. Y sobre todo crear confianza en casa, un clima en el que se pueda hablar de este tema sin tabúes y tampoco pensando que es algo frívolo, siempre relacionando el sexo con el amor. Eso es, yo creo que esas son las pautas, claves más importantes, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues en Avatar Psicólogos tenemos, en nuestra página web, tenemos una sexóloga muy buena, mi compañera Toñi, que seguro que está encantada de responder a cualquier consulta, cosa, ¿no? Sí, o cualquier problemilla que podamos encontrar por ahí, que hay veces que... No sabemos cómo llevar un tema, ¿no? Cómo encauzarlo, pues ella nos puede ayudar, ¿no? Eso es. En Avatar Psicólogos, que es un blog que tenéis. Sí, una página web. Una página web con un blog y también tenéis Facebook, Avatar Psicólogos, así de fácil. Eso es. Mónica, gracias por acompañarnos como siempre. Vamos Encantada. a una información de nuestros compañeros de redacción y volvemos con otros temas aquí en Café y Té, no se marchen.